Dios Padre nuestro, te damos gracias nuevamente por el privilegio que nos das de seguir aprendiendo más sobre tu voluntad. Sabemos que tú eres perfecto en todo lo que haces. Ayúdanos a entenderlo a través de este estudio para que podamos poder estar siempre con contentamiento en nuestro corazón, sabiendo que tú tienes todo completamente en tu soberanía, en el control, y a veces permite las cosas para que nosotros empecemos a acercarnos a ti. Es como un megáfono que nos está gritando que voltemos a mirarte a ti, que te necesitamos a ti, que separados de ti no podemos hacer nada. Y a veces cuando no tenemos esta perspectiva en nuestra vida, sentimos que el mundo se nos viene abajo, que todo está mal, porque nuestra mente está ensimismada en las circunstancias, en nosotros, y decimos que creemos en ti, pero la realidad es que ni te conocemos. Por eso es que el mundo se nos viene abajo. Cuando entendemos que todo lo que ocurre siempre es para nuestro bien, como hijos tuyos, creyentes, hijos, hijas tuyos, pues las cosas empiezan a cambiar y empezamos a hacer lo que no estábamos haciendo, empezamos a hacer lo que es poner la mirada en las cosas de arriba, en las cosas eternas. Eso es lo principal. Separados de ti no podemos hacer absolutamente nada. Tu voluntad, como ya vimos, es perfecta y agradable y buena. Siempre, aunque nuestra mente humana a veces parezca que no, que todo está en caos, todo es bueno porque a través de eso nos volvemos más obedientes, más dependientes de ti. No te buscábamos, ahora te buscamos y empezamos realmente a conocer la vida eterna, que es la salvación. Empezamos a ver por nuestra alma que eso es lo que verdaderamente importa y que el principal problema no es externo, no son las cosas externas, sino es interno, y tú quieres que nos demos cuenta de eso, el pecado de nuestro corazón. Tu palabra dice que aunque yo sea mentiroso, diga alguna palabra errónea, sea incrédulo incluso, soy culpable de toda la ley. Entonces, hay pecado en mi corazón, soberbia, orgullo, egoísmo, y tú quieres que nos demos cuenta, que podamos descansar a través de este estudio y podemos confiar en ti. Oramos por Gustavo, no sabemos qué situación esté pasando, pero que él a través de tu palabra se dé cuenta cuál debe de ser su enfoque y cuál debe de ser su prioridad en la vida. Porque no es nuestra familia, no es nuestro cónyuge, no es nuestro trabajo, eres tú. Tú eres nuestra prioridad. Cuando entendemos eso, todo lo demás se da por añadidura. Por eso la palabra dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás se dará por añadidura, pero tenemos que hacerlo en lo práctico. Ponemos en tus manos este estudio, pidiéndote perdón si no lo hemos hecho de esta manera, y oramos para que Él, a través de estos estudios, pueda conocerte y entenderte que esa es la vida eterna. Y si es creyente que se apartó, no lo sabemos, que regrese. Tú lo estás llamando nuevamente, por algo está aquí, por algo lo trajiste aquí, a este estudio. Y si nunca ha ido a la iglesia, nunca ha profesado una fe verdadera, que a partir de hoy Él empiece a conocerte y tu Espíritu Santo lo empiece a convencer de pecado y Él pueda llegar al pleno conocimiento de tu Hijo Jesucristo, para que el día de mañana Él pueda guiar a sus hijos, a su pareja, si la tiene, si no la tiene o la vaya a tener, y podamos darnos cuenta que ser cabeza del hogar conlleva una responsabilidad tremenda, pero no solamente en lo material, sino en lo emocional y en lo espiritual. Esa es nuestra responsabilidad como cabezas del hogar. Oramos para que Él pueda andar, llegue y puedas tú darle esa fortaleza y ese consuelo que necesita, obedeciendo y entendiendo tu palabra. Te pedimos todo esto como siempre en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, si recordamos, en el estudio anterior estamos hablando de la voluntad de Dios, ¿verdad? Bueno, tú sabes la voluntad de Dios, ya la entiendes, ya vimos que Dios tiene todo bajo control y que todo lo que pasa es conforme a su voluntad de Él. Él permite cosas que suceden en nuestra vida, un divorcio, un maltrato, una injusticia, lo que tú quieras. Todo lo permite Él para algo y por algo. Si eres incrédulo es para que llegues a Él.
y lo reconozcas y sepas que en Él es el único donde va a estar la plenitud. No lo vas a encontrar ni en tu cónyuge, ni en tus hijos, ni en tu trabajo, porque a veces es lo que pensamos. No lo vas a encontrar ahí, lo encuentras en Cristo. Y es lo que nosotros hemos entendido a lo largo de nuestra vida como cristianos. La plenitud está en Cristo. Separados de Él no podemos hacer nada. Muchas personas dicen, yo conozco a Dios, etcétera, pero a la hora de la hora, con sus actitudes y con sus hechos demuestran que no lo conocen. Preconcebieron un Dios a su propia imagen, preconcebida en ellos, pero no es el Dios de la Biblia, porque no conocemos al Dios de la Biblia. Entonces, pues la voluntad de Dios es agradable y perfecta siempre. Satanás no hace nada si Dios no le da permiso. Y lo vimos con el ejemplo de Job. ¿Sí? No toques su vida, nada más le dijo. Y después Job, ¿qué dice? De oídas hasta oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, todo lo que permitiste fue para mi bien, aunque sufrí muchísimo. Pero si yo todo lo que sufrí me hizo conocerte verdaderamente, bendito sea todo ese sufrimiento que permitiste en mi vida. Porque si hubiera sido de otra manera, hermanos, muchos de los que estamos aquí no hubiéramos llegado a Cristo. Si todo hubiera sido viento en popa, todo feliz y todos contentos, sin culpa, sin nada, autoengañándonos, que no tengo pecado, yo no peco, yo soy buena persona. Nadie es bueno, solamente uno, que es Cristo, perfecto. Entonces, todo lo que sucede es perfecto y agradable cuando tiene la perspectiva bíblica, cuando todo lo pasa por el filtro de la palabra. Por eso es tan importante conocer sistemáticamente la Escritura y tener sana doctrina, porque no todas las iglesias que se dicen cristianas tienen sana doctrina ni enseñan de forma expositiva. Entonces, entendiendo esto que es la voluntad de Dios, hasta donde vamos estudiando ahorita, el estudio anterior, ¿cuál debe ser la respuesta de nosotros? Arrepentimiento y fe. No ves lo que te hicieron, si no lo ves con la perspectiva bíblica y dices, todo esto está en control de Dios y lo está permitiendo por algo. No por las personas, el pecado de los demás, porque siempre tendemos a ver el pecado de los demás, de él o de ella, de quien sea. No. Dios permite eso para que veas tu pecado, el tuyo. Como creyentes entendemos, y entonces el nivel más básico, la voluntad de Dios para cualquier ser humano consiste en arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en quién, en Jesús como Señor y Salvador. Juan 3:16. De tal manera Dios al mundo que mandó a su único unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sed santos porque yo soy santo. ¿Quién dijo eso? Dios. Porque a veces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y estamos enfocados en la tierra. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar? Y todo el enfoque está aquí abajo. Entonces, esa es la voluntad principal que nos debería de importar como creyentes. Ser santos porque Él es santo. Si eres incrédulo, tú que me escuchas, donde quiera que te encuentres, puedes darte cuenta que la salvación es que confíes en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero por hechos, en hechos, no con palabras nada más. Si una persona no ha tomado este primer paso de fe, por ejemplo, hablando de la voluntad de Dios principal, porque está en juego el alma, la eternidad, quiere decir que aún no ha aceptado la voluntad divina. Y tampoco va a aceptar ninguna de las otras cosas que le pase. Porque solamente conociendo a Dios te das cuenta de todo. La Biblia lo dice. Una vez que recibes a Cristo, la persona se echa hijo de Dios. Y Dios quiere guiarte ¿a qué? A su camino. Marcos 3:35 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿De qué voluntad estamos hablando? Conocerlo y entenderlo. Esa es la vida eterna. Marcos 3:35. Mateo 21:32. Mateo 21:32 es la parábola de los dos hijos. Jesús reprende a los líderes religiosos por no hacer la voluntad del Padre, específicamente porque no se arrepintieron ni creyeron en Él.
que esa era la principal voluntad del Padre y de todas las personas creadas, que me conozcan, que se arrepientan. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Es otra vez la voluntad principal. Salmo 143:10. Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. O sea que lo primero que Dios me manda, que me ordena, es arrepiéntanse de sus pecados y vengan a mí, desde Adán para acá. Conózcanme, yo los haré descansar en pastos. Y eso no significa que vas a vivir feliz y no va a haber pruebas ni tentaciones, no. Pero como lo tenemos a Él, estamos en Él, tenemos la perspectiva de Él, nuestros problemas están muy por abajo de nuestra fe. Esa es la fe que vence al mundo, que dijo Cristo. En el mundo tendráis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios no esconde su voluntad, ¿verdad? La tiene escondida para que tú no la encuentres. Nosotros somos los que no queremos encontrarla y huimos lo más que se pueda. Cuando éramos incrédulos, estábamos hablando de la primera voluntad, que es el arrepentimiento para el perdón de pecados a través de Cristo. Entonces, Dios no esconde su voluntad, sino que ya ha dejado pautas de conducta muy claras y directas en la Escritura. No en ninguna otra parte. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Si tú eres creyente, que andas en el Espíritu, vas a decir, en todo vas a dar gracias, aunque el mundo se esté desmoronando a tu lado. Porque sabes que al final, Dios trabajó con tu carácter. Luego dice, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí te dice otra cosa que es su voluntad, que des gracias en todo. Si no conoces la Escritura, pues eso te va a parecer absurdo, ¿no? ¿Cómo voy a dar gracias en esta situación que me está carcomiendo, que me está haciendo sufrir? ¿Cómo? Estoy lleno de ira, de resentimiento, etcétera, etcétera. Pero aquí dice, dar gracias a Dios en todo. Primera de Pedro 2:15. Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Que haciendo el bien, hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Nunca te canses de hacer el bien. Si eres creyente, verdadero y fiel, esto lo vas a entender, ¿no? Te maldicen, los bendices. Si te odian, tú los amas. ¿Cuántas veces perdonas? Todas las veces. Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Y ahí pone cualquier pecado que quieras. Es otro hablando de la voluntad de Dios, que sea santo. Pero ¿cómo hago eso? Pues primero tienes que arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo reconociendo que tú no tienes nada que ofrecerle a Dios, no nada de bondad ni nada. Lo único que tienes es pecado y es lo único que necesitas. Reconocer que eres pecador, te arrepientes de tu pecado, te alejas de tu pecado, lo reconoces como Señor y Salvador y entonces empiezas a ser santificado por el Espíritu Santo que recibes en el momento de la salvación. Esa es la verdadera obra del Espíritu Santo, hermanos. No que hablar en lenguas y gritar y pararte y llorar. Eso es puro emocionalismo. Una vida transformada, que perdona verdaderamente, que ama, amor ágape, un amor incondicional. No es como el mundo de hoy, ¿no? Yo te doy, pues si tú me das. Mientras me trates bien, te trato bien.
Y por eso las familias y los matrimonios están deshechos. ¿Cuál es el problema? No es Dios, el pecado del hombre. Y porque huyen al único que les puede dar la estabilidad plena en cuanto al matrimonio, en cuanto a la familia y en cuanto a la iglesia. Ese es el problema. ¿Ves cómo no es externo? Ahora, para conocer y demostrar la perfecta voluntad de Dios, ahora hablando de creyentes, debemos seguir un proceso espiritual. Negarnos, adoptarnos los moldes del mundo. Porque el mundo te va a decir, empodérate, véngate, no te dejes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Tienes que negarte a adoptar esos moldes, esos principios y permitir que el Espíritu Santo transforme y renueve nuestra mente de acuerdo con ¿qué? Con las cosas de Dios. ¿Dónde dice eso? Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no te amoldes. El mundo es un molde y tú te querías amoldar a ese molde. Hay que latinas que las metes en un molde. ¿Y cómo se hace? Pues como el molde. Así andábamos tú y yo. Ya no hagas eso, dice, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo haces eso? Tienes que conocer la Escritura. Tienes que congregarte en una iglesia donde den sana doctrina para ser enseñado por la palabra. Tienes que aprender a orar conforme a la palabra y tienes que estudiar la Biblia todos los días para que estés renovando tu entendimiento. Ahora, ¿quién es el molde? Cristo. Ahora te tienes que parecer a Él. ¿Y cómo haces eso? Renovando tu entendimiento. Si no haces eso, vas a sufrir muchísimo. Muchísimo, hermano, aunque seas creyente. Porque dice, ¿para qué tienes que hacer esto? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esto ya lo hicimos una exégesis a estas agradable y perfecta de Dios en el estudio anterior. Si no transformas tu entendimiento, no vas a conocer la voluntad de Dios, ni mucho menos la vas a vivir. ¿Qué es lo que estás viviendo? Tu propia voluntad, tu propia pecaminosidad es lo que estás viviendo y por eso estamos así, o por eso estás así. Todo esto nos lleva a quitar la mirada de las circunstancias, de él, ella, sino a mí hacia adentro. Yo dónde estoy parado, qué responsable soy yo o fui yo de todo esto que me está pasando. El pecado. Estoy alejado de Dios. ¿Cómo pretendes estar bien así? Pues el problema no es externo, es interno. Hablando de incrédulos y de creyentes, nos pasa lo mismo, hermanos. Entonces, conocer los planes de Dios requiere paciencia, hermanos, porque Él no se revela todo así de a la vez. ¿O sí? No, sino un paso de fe a la vez para fomentar nuestra confianza continua en Él. La Biblia dice que la fe es por el oír y escuchar la palabra de Dios. Poco a poco, renovando diariamente, y va creciendo mi confianza en Él, lo voy conociendo cada vez más y más. Mientras esperamos dirección, por ejemplo, en detalles específicos como mi trabajo, mi matrimonio, mi vivienda. ¿A quién recurres tú para recibir instrucción sobre tu trabajo? ¿Sobre tu matrimonio? ¿Sobre la vivienda? ¿A incrédulos? ¿Qué crees que te van a aconsejar? Debemos acudir a la palabra de Dios, al pastor, al hermano maduro o madura, hablando de matrimonio, que lleva su matrimonio viento en popa. ¿Cuál es la clave? Si no te congregas, ¿a quién recurres? Debemos ocuparnos en hacer el bien que ya conocemos. Pero si no conozco la Biblia, de una forma profunda, no nada más por encimita, un devocional, una oración ahí a la hora de comer. Si no conocemos la voluntad,
¿Cómo te vas a ocupar de algo que no sabes? ¿Cómo vas a corregir? Dios nos da libertad para decidir. Y si estamos sometidos a Él, Él tiene formas de cerrar puertas para prevenir errores, hermanos. Siempre. Finalmente, la guía se vuelve natural y disponible a través de la intimidad que tienes con Dios, con Cristo. ¿Cómo haces eso? Conocerme y entenderme. La palabra de Dios mora en abundancia. Colosenses 3:16, que la palabra de Dios mora en abundancia. ¿Para qué? ¿Para que yo sepa mucha Biblia? No, para que te controle y puedas andar en el Espíritu. Antes andábamos en la carne, pleitos, contiendas, envidias, egoísmos, etcétera, etcétera. Y ahora ya andamos en el Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre. Y esto requiere tiempo, años en la palabra, congregándote, rindiendo cuentas con algún hermano, un pastor en la iglesia donde te congregas. ¿Sí? Entonces, entre más caminamos en el Señor en obediencia, más conocemos sus deseos, ¿verdad? Como un hijo que sabe lo que su padre quiere sin tener que preguntárselo todo el tiempo. ¿No es cierto? Y Él mismo alinea nuestros anhelos con los suyos. ¿Cómo intimidas tú con tus hijos? Pues tienes que pasar tiempo con ellos, conocerlos. ¿O no? ¿Y por qué crees que con Dios es diferente? Fíjate lo que dice Santiago 4:17. Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacerlo bien y no lo hace, le es pecado. Si tú no conoces la Biblia, si eres incrédulo en el aspecto de que pues, no eres congregante de una iglesia fielmente, no tomas estudios fielmente, pues puede decir, pues que yo todavía no sabía lo que era el bien. Yo pensaba, me moldaba al mundo y actué como el mundo. Arrepiéntete de tu pecado y empieza a conocer la voluntad de Dios para que sepas hacer el bien y lo hagas. Porque de nada me sirve saber la Biblia y no hacerlo. Aquí dice, le es pecado eso. ¿Te das cuenta? Hechos 16:6-7. Recuerden el tema principal, la voluntad de Dios. Segunda parte. Hechos 16:6-7. Ahí muestra cómo el Espíritu Santo impidió activamente decisiones de viajes equivocados. Fíjate lo que dice. Y pasado Frigidia y la providencia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿A quién? Pablo andaba en los viajes misioneros y él quería irse para Asia y dice que él le prohibió. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Pablo entendió, dijo, por algo Dios no me permite ir para allá. Yo quería ir para allá y el Señor tenía otros planes. ¿Y cuántas veces nos ha ocurrido eso, hermanos? No, yo quiero hacer esto. Quiero que las cosas salgan así. Y tengo planeado esto y se frustra, hacemos un berrinche. Que para qué te cuento. Si tienes esta perspectiva dices, gracias Señor. Tú me querías cuidar de algo, proteger de algo. Tú proveerás. Y tú tienes todo bajo control. Yo descanso únicamente si me preocupo de algo, es de conocerte cada vez más. Para que después tú les enseñes a tus hijos, a tus hijas, a tu cónyuge. Pero a veces es el problema de muchos de nosotros, hermanos. Primera de Corintios 2:16. Fíjate lo que dice. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y luego fíjate lo que dice Pablo aquí. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Está hablando a la iglesia, a los cristianos. Hermanos, un incrédulo no puede conocer la mente del Señor. Porque no conoce su voluntad, no conoce la Escritura. Ni le interesa conocer la Escritura. Y dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, ¿qué pretexto tenemos nosotros como creyentes?
Tenemos la mente de Cristo, tenemos la iluminación para entender la palabra, porque el Espíritu Santo hace esa obra, ya como creyente. Ahora tu responsabilidad es que la palabra de Dios more en abundancia. Él no va a venir a leer la Biblia por ti, a instruir, todo lo va a hacer por ti. La Biblia dice que ella nos dio el querer como el hacer. Proverbios 11:5. Proverbios 11:5. La justicia del perfecto enderezará su camino. Ahí la palabra justicia pues se refiere a la palabra, ¿no? O sea, la palabra de Dios es justa, perfecta. Y endereza su camino. ¿De quién? Pues de nosotros. Pero luego dice, mas el impío, o sea, el que rechaza la palabra, el que rechaza a Cristo, por su impiedad caerá. ¿Quién es el culpable? ¿Dios? ¿No? La oferta de salvación es para todos. Es un llamado general. Solitos se ponen la soga y solitos causan sus propias desgracias. Salmo 37:4. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y nos quedamos siempre con que concederá las peticiones de mi corazón. Pero no, y lo que dice antes, deleítate a sí mismo en Jehová. O sea, amas la palabra, conoces la palabra, obedeces la palabra. ¿Sabes por qué te va a conceder las peticiones de tu corazón? Porque van a ser conforme su voluntad de Él. Aunque no la entiendas a veces. No conforme la tuya. Les he dicho muchas veces, no se trata de mi voluntad. En Cristo no se trata de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo. El yo se murió. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No se trata de mí, se trata de ti, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Tengo que pedir perdón? Voy a pedir perdón. ¿Sí? Tengo que morir a mi ego, a mi yo. Porque acuérdate, mientras dependa de nosotros, tenemos que estar bien con todos, porque a veces la otra parte no va a querer. Y hablando exclusivamente de matrimonios, ¿quién crees que fue responsable de todo en un matrimonio? Esto no nos va a gustar, pero es el hombre. El hombre no hizo su función que le correspondía. ¿Qué pasó allá con Adán y Eva? ¿Quién comió el fruto? Eva. ¿Y dónde estaba Adán? Que era el que debía de haberla cuidado, porque era la cabeza de Eva. Ya te lo imagino por allá acostado abajo del árbol. No hizo su chamba. ¿Y cuál fue la consecuencia? Engañaron a Eva. Satanás, el mundo, engaña a la mujer porque el hombre no la está alimentando con la voluntad de Dios. No le interesa, tiene otras prioridades. Tengo que trabajar, tengo que hacer otras cosas. Y luego empezamos a aventarnos la bolita. No, hermanos. Hay que ser responsables de nuestro pecado. Y si se puede, pedir perdón y corregirlo. Y si no se puede, pues al menos pedir perdón sincero. Ya no lo hice. Pero ahora voy a empezar a hacer la voluntad de Dios conforme Él me la pide. No por mí, sino porque yo quiero que Él sea glorificado. Él siempre es el que debe de estar como primero en tu vida y en mi vida. Cuando busques una mujer que ame a Dios antes que a ti. Cuando busques un hombre que ame a Dios antes que a ti. Porque ellos te van a llevar a la voluntad de Dios, te van a acercar a Dios. Ahora, el propósito de Dios, hermanos, de revelar su voluntad, ¿cuál es? Bueno, Dios desea fervientemente que sus hijos conozcan su voluntad, ¿no? Ya lo estamos viendo, ya que la obediencia depende directamente de ese conocimiento. Conoces y obedeces. Tratar de comprenderla y verificarla es un mandato. No es si quieres o si puedes. Es una orden. Comprender la palabra y verificarla cuando alguien te la enseñe, para ver que lo que te están enseñando si esté dentro de la exégesis correcta y no le hayan sacado de contexto. Es un mandato y un propósito fundamental para el creyente. Colosenses 1:9, fíjate lo que dice. Colosenses 1:9. Por esta razón,
También nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Ya viste cómo oraba Pablo? ¿Qué era lo que pedía él? Que fueran llenos del conocimiento de la voluntad, de sabiduría y comprensión espiritual. Porque si no es así, porque no tengo tiempo de estudiar la Biblia, porque no tengo tiempo de congregarme, no tengo tiempo, etcétera, etcétera, ponemos pretextos para montones, no vas a conocer la voluntad. Y Pablo lo sabía, aún en los creyentes, como nosotros, como tú y yo. Esa debe de ser nuestra oración, hermanos. Otro, Efesios 5:17. Estamos viendo el propósito de Dios de revelar su voluntad. Efesios 5:17. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Otro mandato, hermanos, porque está en imperativo en el griego. Entiendan, por nuestro propio bien, cuál es la voluntad de Dios. Y mi bien y el de mi familia. Romanos 12:2. Romanos 12:2 exhorta a los creyentes a verificar cuál es la voluntad de Dios, hermanos. Renovar vuestro entendimiento. Ahora les quiero dar 12 principios prácticos para discernir la voluntad de Dios, hermanos. Principio número 1. La completa palabra de Dios. No es la parte de Dios o la superficialidad de la palabra de Dios. Ahí lo que puedas. La completa palabra de Dios. La Biblia es el criterio de descarte principal porque revela la voluntad general y específica de Dios. Y Él jamás guiará a nadie a hacer algo que la contradiga, hermanos. Aunque algunos por ahí digan que sí. Lo único que dejan ver es que no conocen sistemáticamente toda la escritura. Jamás guiará a nadie que la contradiga. No es que Dios me dijo que mi esposa me estorbaba en el ministerio y por eso me divorcié de ella. ¿Eso? ¿De dónde lo sacaste? Eso no lo contradice. Es que Dios me dijo, porque hay por ahí muchos que es que Dios me dijo que no la perdonara. Es que Dios me dijo que esto y que esto. La Biblia jamás te va a guiar algo que le contradiga a su palabra, a su voluntad. Principio 2. Una consagración completa. No a medias. No con 3/4 partes. O es todo o nada. Porque la Biblia dice que Dios aborrece al tibio. Más fuera que fueras caliente o que fueras frío. Porque yo te vomitaré de mi boca si eres tibio. Como que andas un pie en el mundo y otro en la iglesia. Como que, pues no me decido. Consagración completa. Dios demanda santidad y un compromiso total en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. No está así, pero en esta yo sigo gobernando y sigo haciendo lo que no. Todas las áreas de tu vida. No solo es una decisión aislada. Hasta la más pequeña decisión tienes que orar. Pero si no conozco la Biblia, ¿cuál es la materia prima que Él va a agarrar en tu oración para metértela en tu mente si no la conozco? Él usa todo lo que sabes de la Escritura, la materia prima por decirlo así, para que cuando ores te dé una respuesta bíblica de lo que tú ya estudiaste, tú aprendiste. ¿Te das cuenta? Principio 3. Comprometerse de antemano a hacer la voluntad de Dios. Comprometerse de antemano a hacer la voluntad de Dios. ¿Vale la pena, hermanos? Infinitamente. Vale la pena muchísimo. A veces el compromiso, luego como que nos queremos espantar. No, hermanos. Muchos no quieren llegar a la iglesia o ser cristianos genuinos porque piensan que es que me van a prohibir y lo ven así como pura prohibidera.
como si fueran libres. No son libres, son esclavos de su pecado. Lo que Él quiere es liberarte de la esclavitud del pecado y que realmente empieces a vivir una vida plena en santidad con Él. Porque venir a Cristo es estar en la presencia de Dios. Esa es la santidad. No estamos hablando de perfección. Todos pecamos todavía, nos arrepentimos y continuamos en su poder. Pero pues Dios nos dio la oportunidad a muchos de nosotros de pedir perdón, de enmendar nuestros errores. Él nos dio la oportunidad de eso. No es ustedes, yo en mi matrimonio Él me dio esa oportunidad. Si no, ahorita quién sabe dónde estuvieran mis hijos y mi esposa, quién sabe dónde estuviera. Yo creo que yo ya estuviera muerto. Pero Él hizo salir el flor de donde no había más que puro desierto, espinas. Por la gracia de Dios, con mi matrimonio todavía se pudo. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Hay matrimonios que ya están divorciados, ya no hay nada que hacer, pero aún así Dios puede tratar. Y he visto casos que se vuelven a casar. Por darles ejemplo, ¿no? Cuando empezamos a conocer y obedecer la dirección de la voluntad de Dios y que estemos dispuestos a obedecerla de antemano, rindiendo las preferencias personales. O sea, no se trata de mí, de mi voluntad, de mis sueños, de mis metas, no, de su voluntad de Él. La tienes que conocer. Muchos cristianos de nosotros todavía sufrimos porque todavía no hemos entendido esto. Sabemos la palabra, pero no la obedecemos. No hay una consagración total. Todavía seguimos actuando en nuestros propios derechos, en mi yo y lo que yo digo y yo no me voy a dejar, etcétera, etcétera. La carne. Principio 4. Invocar al Señor. ¿Qué significa eso? La oración. La oración. Es imperativo pedirle a Dios la sabiduría necesaria para discernir, hermanos. La Biblia dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, la sabiduría aquí significa que Él te dé la capacidad, ya te sabes la palabra, lo abstracto, ahora que la apliques en el lugar correcto, de la forma correcta. Por eso dice, ustedes sienten que no pueden hacer eso, les falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero no puedo pasar orando que me dé sabiduría y que me saque de las situaciones que yo mismo me metí y sin estar enfocado y como mi prioridad, la santidad, conocer su voluntad en la palabra de Dios. Hay una responsabilidad que tenemos nosotros. Principio 5. Las circunstancias. Nada, vamos a terminar hasta el 10 para terminar nuestro estudio, por el tiempo que perdimos. Principio 5, las circunstancias. ¿Qué quiere decir eso? Dios interviene a nuestro alrededor disponiendo situaciones que confirman y apuntan hacia una dirección, ¿no es cierto? Porque por algo pasan las cosas. Él me está guiando en una dirección. Hermano, si estás aquí, todo lo que te ocurre o me ha ocurrido eran como flechas. A él, a mí. Obviamente, esa dirección, hablando de lo secular, se deben evaluar orando con prudencia y con cautela para que no violen algún principio bíblico o no me alejen de lo más importante que es la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios, andando en el Espíritu, dependiendo de Él en su poder, porque esto en tus fuerzas no lo puedes hacer. Si eres incrédulo, tú no vas a poder hacer esto, porque estoy hablando a creyentes. Entonces, ¿qué hago? ¿Me desanimo? No. Arrepiéntete, da el paso de fe y reconoce verdaderamente a Dios como tu Señor y Salvador. Ya es un compromiso con Él. Vas a tener recaídas. Podemos tener recaídas. Levántate y continúa. Pueden empeorarse las cosas. Continúa, porque ya viste cuál es tu prioridad. Orando, estudiando, meditando, obedeciendo. Y ahí Él te va a dar la guía. Los que ya nos congregamos,
A veces necesitamos pedir un consejo a un hermano, una hermana maduro en el Señor, un pastor, y necesitamos orar unos por otros. La oración colectiva de toda la iglesia. Principio 6. Consejo. Consejo. El consejo sabio, hermanos, hablando de un consejo bíblico y maduro de otros cristianos, siempre va a proveer una perspectiva invaluable y adaptada a la situación. Hay un momento que vayamos creciendo y creciendo y cada vez necesites menos consejería, porque como ya me estoy llenando de la palabra, pues obviamente ya sé que actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque ya sé cuál es, ¿no es cierto? Pero cuando no, pues necesitamos consejos sabios de hermanos y hermanas en la fe, maduros. Principio 7, sentido común. Sentido común, principio 7. ¿Qué quiere decir esto? Dios actúa usualmente, escucha, a través de medios ordinarios y de la capacidad de análisis y razonamiento que Él nos dio. ¿Sí? Aunque en ocasiones su voluntad desafíe nuestra lógica humana. Como Job, desafió por completo su lógica. ¿Por qué me está pasando esto? Era un hombre fiel. Entonces, Dios actúa por medios que tú, si no tienes esta perspectiva, sientes que todos están contra ti y que tú eres víctima de las circunstancias, así decimos. No es así, hermanos. Nadie es víctima, ni nadie nos hace cosas injustas, porque somos pecadores. Todos pecamos. El único que fue justo fue Cristo. A Él sí le hicieron cosas injustas. ¿Sí? Pero no fue víctima, porque todo estaba soberanamente decretado por el Padre y Jesucristo mismo se ofreció. Esa es la diferencia. Cuando cambias tu chip, andando en el Espíritu, que la palabra está abundando, empieza a cambiar el panorama, hermanos. Principio 8. Considera la guía del Espíritu Santo. Considera la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, que somos creyentes, y tú no eres creyente, ya te dije, ve a Cristo, el momento de creer con fe, recibes al Espíritu Santo y entonces empiezas a actuar con la guía. ¿Y cuál es la guía? La palabra de Dios, aparte de la oración. El Espíritu Santo dirige activamente a los hijos de Dios, a menudo a través de procesos largos, hermanos, largos y a veces dolorosos. O alineando las decisiones con los dones espirituales que le otorgó a cada uno, porque también recibes dones. Un poder sobrenatural para edificar el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Ahí habla de la congregación. Romanos 8:14, fíjate lo que dice. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Y cómo te puedes dar cuenta que estás siendo guiado por Dios? Porque estás conociendo la palabra y porque estás obedeciendo la palabra. No estás obedeciendo mandamientos de hombres o opiniones de hombres. Aquí no estamos para oír opiniones de hombres. Estamos para ver lo que Dios dice en la palabra de Dios. Principio 9. Contentamiento. Otro principio importante. Contentamiento, porque el contentamiento se aprende, hermanos. Y por eso Dios permite todas esas circunstancias. La paz interior actúa como un barómetro. O sea, por lo general, si no hay paz dada por Dios, no debes de avanzar en eso que estás haciendo. Porque eso no es la voluntad de Dios. Estás haciendo la voluntad del mundo, de tu propio orgullo, de tu propio pecado o la de Satanás. Por eso no hay paz. Por eso dije que es como un barómetro. Que sientas paz y que estés actuando conforme a la voluntad de Dios. Y aunque te vaya peor y que tú sientas que todo está
No importa, tú te vas a sentir paz porque vas a decir, yo estoy haciendo lo que la palabra de Dios dice. No importa que para eso tengas que sufrir. El amor es sufrido. Todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, nunca se da por vencido. Nunca pierde la fe. Y por eso confías porque estás haciendo la palabra de Dios. Y los demás pueden decir lo que quieran. Porque a veces las personas cuando tú les perdonas y te hacen mal y tú les haces un bien, más te odian, tú más los quieres y se enojan más. Pero tú no lo haces por eso, sino porque eso es la voluntad de Dios. Y otras veces eso puede ser una obra tremenda y Dios puede usar eso, tu testimonio, y Dios puede, como les dije hace rato, restaurar todo. Para Dios no hay imposibles. Romanos 14:22. Romanos 14:22. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué es lo que estás aprobando? Lo que Dios dice. Es lo que estás haciendo, ¿no? Es lo que, tu comportamiento. Si no estás haciendo eso, tu mente te va a acusar. No va a haber paz. Y tú todo lo apruebas porque sabes que es la voluntad de Dios. Romanos 14:22. Principio 10. Conciencia cristiana y consecuencias generales. Ahora te voy a decir por qué, qué tiene que ver este principio aquí. Conciencia evangélica. Pues vamos a hablar aquí un poquito cuando predicas el evangelio. Y consecuencias generales. Porque fíjate, ¿por qué consecuencias generales? Porque se debe evaluar si las decisiones benefician, o sea, todas tus decisiones que tú estás tomando están beneficiando la proclamación del evangelio de palabra y a través de tu conducta. Porque si mi conducta, yo estoy predicando el evangelio, estoy estudiando la Biblia, y mi familia más cercana, mi cónyuge, mis hijos, ven cómo soy, eso no está beneficiando nada. Quiere decir que no estoy haciendo la voluntad de Dios. Estás actuando en la carne. Por eso te está llevando a pleitos, contienda, chismes, orgullo, egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si las acciones honran el carácter de Dios, entonces cada decisión que tú tomas, esto beneficia al evangelio. No solamente es predicarlo, es que lo muestres en tu vida. Que andas como Cristo anduvo, manso y humilde de corazón, que dio su vida por los enemigos. ¿Te das cuenta? Entonces, esas acciones que hago, ¿están honrando el carácter de Dios? ¿O a mi yo, que quiere venganza? ¿Te das cuenta? Colosenses 3:17. Ya estamos cerrando nuestro estudio. Colosenses 3:17. Fíjate lo que dice, no lo estoy sacando de la manga. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. O sea, conforme la voluntad de la palabra de Dios, que ya conoces. Dando gracias por medio de Él a Dios, el Padre. Y a veces no dice las cosas que a veces hagas, si te conviene hacerlas, todo lo que hagan. Principio 11. Consideraciones sobre la mayordomía. ¿Este principio qué o qué? Acuérdense, estamos hablando de la voluntad de Dios, donde entran todos estos principios. Fíjate, aquí implica evaluar si la decisión mejora o disminuye nuestra eficacia al administrar el tiempo, el talento, la salud y recursos confiados por Dios. Porque todo proviene de Él. Toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces tú evalúas, esta decisión que tomo, ¿voy a ser más eficaz para mis hermanos, para mis hermanas? El primer ministerio sabemos que es el hogar. ¿Puede ser eficaz en la administración de mi hogar como cabeza, como madre del hogar? Mi tiempo no me va a alejar de lo más importante, que es
conocer y entender a Dios, conocer su voluntad y vivirla, mis talentos, mi salud y recursos, confiando por Dios, que me fueron dados todos por Dios. Ahí está la mayordomía. Tu tiempo, tu dinero, toda tu vida. ¿Cómo la estás empleando? ¿Cómo está tu mayordomía ahí? No se trata nada más de una parte, todo. Principio 12. Haz la voluntad de Dios a medida que la descubras, hermanos. Ahorita estás descubriendo si es tu primer estudio, si llevas 10, 15, 20, 30, 40, 50, estás descubriendo la voluntad de Dios cada que estás en un estudio bíblico o que tú estudias la palabra al día, ¿no es cierto? Hazla a medida que la descubras. Hoy. No. Después. Ya sé lo que... Ay, después. Cuando arregle unas cositas que todavía no vas a hacerlo nunca. Si hoy, tú que me escuchas, hermano, hermana, o si tú que no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, estás hoy aquí, escuchando este estudio, haz la voluntad de Dios. ¿Por dónde se empieza la voluntad de Dios? Arrepentimiento y reconocer a Dios como Señor y Salvador. Y de ahí se desprende todo lo demás, hermanos. Dios no revela sus planes por media curiosidad. No estás aquí escuchando este estudio para mi curiosidad intelectual, sino para que seamos ejecutores activos de estos planes. Porque tomar responsabilidad, más se nos va a demandar. Santiago 1:22. Ahí está la advertencia de Santiago 1:22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿De qué sirve que usted escuche y escuche la palabra? O que la has escuchado hoy, ya se me olvidó, ya, ahí se quedó muerta. Es para que lo hagas por mi propio bien, por mi propio beneficio. El discernimiento, entonces, hermanos, aquí son los 12 principios. El discernimiento se aclara cuando el motivo es glorificado, es glorificar al Señor, porque ese debe ser el motivo principal de todo. No es para que me trate mejor, no es para que me vean, no es para que me vaya bien. No, si ese es tu motivo, es pecaminoso. Aunque estés haciendo las cosas bien. Todo tu motivo es amor y gratitud a Dios, porque Él nos amó primero, por eso le amamos, y es que Él sea glorificado. ¿Qué significa que Él sea glorificado? Que tú muestres su carácter, amor, gozo, paz, paciencia. Porque todas las personas cuando te vean, digan, qué gran Dios en el que crees, porque mira cómo te ha transformado. Y no que digan, para ser como tú, no, gracias. Yo sigo así como estoy mejor. ¿Te ha pasado? A todos en algún momento nos ha pasado. Es el motivo principal que sea glorificado y edificar a los demás, obviamente. Porque si soy creyente, ya me arrepentí y llegué a Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Tengo que congregarme en una iglesia de sana doctrina, que sí las hay, en todas partes. Y entonces edifico a los demás. Esto es un proceso, hermanos. No es de la noche a la mañana, créemelo. Pero vale la pena. Lo tiempo que sea necesario. A lo que tope. Perdón por una forma que se dice coloquialmente, ¿no? Sin embargo, la meta final del creyente no debe ser buscar la voluntad de Dios a expensas de buscarlo a Él. O sea, quiero conocer la voluntad de Dios, pero yo no leo la Biblia. Yo la busco en otras partes, orando. Nunca vas a encontrar la voluntad de Dios así. Y hay quienes creen que así. No es así, hermanos. El fin supremo, ¿cuál es? Es conocer íntimamente a Dios y ser transformados a la semejanza de Jesucristo. Ese es el fin supremo de todos nosotros como creyentes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Filipenses 1:6.
Filipenses 1:6, confiamos en que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, porque somos su obra, andando en su voluntad. Peleamos dentro de la victoria. No lo hacemos para quedar bien con Dios o para ganar algún favor especial de Dios. No. Si tú estás hoy en este estudio porque quieres que Dios te haga un milagro, porque quieres sacar algún provecho, egoísta, estás cerrando. Porque eres como las personas que llegaron a Jesús y que le dijeron, más bien ellos lo seguían y Jesús les dice, ustedes me siguen por lo que les doy, no por lo que soy. ¿Y qué empezó cuando les empezó a hablar fuerte? De esa manera se empezaron a ir, empezaron a abandonarlo. Y les dijo a sus discípulos, ¿ustedes también me van a abandonar? ¿Y qué le dijeron a ellos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No importa lo que les fuera a pasar, ya ven cómo terminaron todos. Pero ellos decían, yo me quedo aquí. ¿Qué decía Pablo? Todo lo tengo por basura, por amor a Cristo y por el conocimiento de mi Señor. Hebreos 3, 10, 20, 21. Hebreos 3, 13, perdón, dije 3, 13, 20, 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos de toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y por último, Romanos 8, 28, 30. Con este cerramos este estudio, hermanos. Romanos 8, 28, 30. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que le conocen la palabra, meditan la palabra todos los días, obedecen la palabra, porque el amor se muestra con hechos, no con palabras. Ese es el amor del mundo, es un cambalache. Estamos hablando del amor agape. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Nada más muchos se quieren quedar con todas las cosas me ayudan a bien. Y se brincan los que aman a Dios. Y luego dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hablando de los creyentes que Él convence de pecado. Que no creas que es el hombre. Yo no convenzo a nadie. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado y te lleva a Cristo. Luego dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ahí entra la predestinación, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál fue el propósito del llamamiento? Que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué vino a hacer Cristo en la tierra? La voluntad del Padre. No vino a hacer la de Él. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Ese es el ejemplo. Pero nosotros no queremos eso. No, aquí se hace lo que yo digo, como yo digo. Y si no, me alejo, me vengo, me divorcio, etcétera, 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 etcétera. Y hablo de creyentes profesos. Y luego dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¡Qué maravilla! Que Él sea hermano de nosotros. Somos coherederos con Él. Ese es el propósito de nuestro llamamiento. Aparte de ser conformados a la imagen de su Hijo. Y luego el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. En Cristo somos justificados, somos perdonados de nuestro pecado, fuimos declarados inocentes, no porque Dios es bueno o misericordioso, sino porque alguien ya pagó. ¿Quién? Cristo. Sufrió todo el agravio de nuestros pecados. Por eso dice que en Él también fuimos justificados. Y luego por último dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto es muy interesante porque al hacer un exégesis a este texto, llamó, justificó y glorificó, está en el tiempo presente, hermanos.
¿Qué significa eso? Que para Dios todo esto ya está hecho. No dependió de nosotros. Él ya está completa. Todo se ha consumado. Nosotros estamos en el tiempo y esperamos esa esperanza gloriosa de nuestra glorificación y que la tierra sea redimida conforme a su santa voluntad. Todo lo que ha ocurrido desde Génesis hasta Apocalipsis ha sido su voluntad decretiva, hermanos. Y todo lo que te ocurra a ti, soberanamente, providencialmente, sea bueno, sea malo, es Él. Él está detrás, pero no para destruirte. Nosotros lo vemos así cuando no tenemos esta perspectiva. Porque quiere que lo conozcas. Porque sabe que separado de Él, como dije al principio, no vas a poder hacer nada. Podemos lograr muchas cosas en lo material, en el trabajo, en el dinero, etc. Pero si no conoces a Dios, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Y lo malo es que arrastramos a los demás. Y aún como creyentes, nuestra fe debe ser activa conforme a su voluntad, para que no alejemos a las personas de Dios, que se acerquen a Dios. Si hoy estás escuchando este estudio por primera vez, hoy empezaste a conocer la voluntad de Dios. No le huyas, sométete. Vamos a pecar, todos pecamos. El Espíritu Santo va a empezar a obrar en nuestra vida como lo ha hecho con muchos de nosotros y va a empezar a santificarnos. Las cosas no salen luego. Pero vamos a empezar a pedir perdón, arrepentimiento. Si se puede, empezamos a restaurar lo que destruimos. ¿Conforme qué? Conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y hay muchos de nosotros creyentes, si tú hoy te rasguñó el estudio, si sentiste golpeado o golpeada, no es para que te desanimes. Es para que empieces a conocer a Dios y tu vida empiece a ser restaurada. Ocúpate primero por ti, lo demás se da por añadidura. Nosotros no podemos cambiar a nadie, ni a nosotros mismos. El único que lo hace es Dios, hermanos. Y si tú eres creyente y ya llevas tiempo haciendo la voluntad de Dios y sigues caminando, confiando en Él, si pecas, te arrepientes y continúas andando en el Espíritu, gozándote porque sabes que estás haciendo la voluntad de Dios. Y por eso puedes estar en paz. Si no es así, arrepiéntete de tu pecado nada más y continúa. O sea, no es tan complicado. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre nuestro, te damos gracias nuevamente por el privilegio que nos das de seguir aprendiendo más conforme a tu santa voluntad. Tú sabes lo que necesitamos. Nos conoces perfectamente bien. Perdónanos si a pesar de conocer tu voluntad, nos hemos querido ir por otro lado, hacer nuestra propia voluntad y pues hemos terminado topándonos con pared una y otra vez. Sufrimos y pensamos a veces que tú ya no estás con nosotros, que tú te enojaste con nosotros, cuando en realidad es nuestra rebeldía. Perdónanos, por favor, por eso y que de aquí en adelante amemos tu palabra para seguir creciendo en tu voluntad y que tú sigas mostrándote nuestra vida, que tu Espíritu Santo siga obrando a través de nosotros, siendo dóciles y obedientes, porque esto no es en nuestras fuerzas, en nuestra carne no podemos hacer nada, sino siempre en el poder de tu Espíritu Santo, que Él nos guíe siempre a cumplir cada vez más tu voluntad, que es agradable y perfecta. Y si alguno de los que está escuchando no te conoce, pues que empiece por ir a Cristo, reconociéndolo como Señor y Salvador. Ya empezó ahí. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así empieza todo. Y aunque no prometes que nuestra vida va a ser feliz para siempre, pero sabemos que contigo estamos en el lugar más seguro que podríamos estar. Y úsanos para seguir predicando a nuestros familiares para que ellos también te conozcan, que esta es la vida eterna. Te bendecimos, Padre, y te alabamos. Y pues
Te alabamos por tu voluntad tan grande y maravillosa que nos permites conocer el día de hoy y entender por medio de tu Espíritu Santo que nos ilumina. Te pedimos todo esto como siempre en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.